Bueno, buenas tardes. Tengo varias consultas para realizarle, doctor. En principio algunas me voy a tomar el trabajo de leerlas porque no ser especialista en el tema, quiero ser preciso con lo que voy a preguntar. Pero independientemente de esas 2 o 3 preguntas, quisiera hacer algunas sobre algunos temas que usted ya se refirió, relacionados a los decretos de necesidad de urgencia y lo que establece la Constitución, si es que puede o no puede contestarme cuál es su opinión al respecto y sobre todo si me podría dar su opinión sobre la ley que reglamenta el funcionamiento de los decretos de necesidad de urgencia, donde las condiciones establecidas para su validez o no hacen prevalecer la opinión de una Cámara del Congreso sobre el resto. O sea, una ley para estar vigente necesita la aprobación de ambas cámaras. Un decreto de necesidad de urgencia para estar vigente necesita únicamente que no sea rechazado o que sea aprobado por una sola de las cámaras. ¿Qué opina respecto a eso, si es que usted puede dar una opinión referida a ese tema? Otra pregunta está en el marco del expediente 1052 del año 22, caratulado legajo número 9, querellante Mazzoni Roberto, que consiste en la imposibilidad. Yo sé que hay cosas que es imposible ventilar circunstancias para no considerarse un prejuzgamiento. Lo cierto es que en el caso que se denuncia la presunta existencia de una red de trata de personas sobre la cual usted dispuso su archivo transcurrido 2 años de la instrucción. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido de esa decisión, la Cámara Federal revocó la sentencia que había dispuesto su archivo y ordenó al juzgado a proseguir con la investigación de acuerdo a los parámetros que allí se le fijan, previo a establecer si corresponde o no el archivo, enfatizando que los hechos denunciados no pueden ser desestimados sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que disiluden esos interrogantes. En ese sentido, considero que los elementos de convicción hasta ahí colectados resultan insuficientes para archivar la causa en los términos en los que ha hecho el magistrado de grado, o sea, en los términos que usted ha hecho. Respecto a eso, yo quisiera consultarle si fueron citados a declarar los imputados, si se presentaron y declararon, qué medidas de prueba se ordenaron, qué medidas de prueba o parámetros solicita ahora la Cámara Federal que se produzcan mínimamente antes de resolver la cuestión de fondo. ¿Cuál es el protocolo para dar la intervención a la Procuraduría contra la Trata y la Explotación? Y tratándose de una denuncia de red de trata y supuesta explotación de menores, ¿no se da intervención al Protex y a la Defensoría del Niño? ¿No corresponde que se le dé intervención? Y si usted tiene algún trato o familiaridad o cercanía con alguno de los imputados en esa denuncia. Otro tema es, a tenor de su postulación para juez de la Corte Suprema de Justicia, más allá de su conocimiento en materia penal, es esperable una formación integral, que no me cabe que pueda tener en vastas áreas del derecho. Desarrolleme en lo posible para qué consiste para usted la perspectiva de género y cómo se aplica. Escuché parte de las explicaciones que se le dio a la senadora Lozada. Y teniendo en consideración que la vacante que usted aspira a cubrir en el máximo tribunal era una vacante era un cargo que estaba ocupado por una mujer, la doctora Elena Hayston, ¿por qué considera que su postulación no contraviene el orden constitucional, habida cuenta de la normativa internacional y de los compromisos asumidos por el Estado Nacional y las prevenciones del decreto 222/03 en lo atinente al tema de paridad de género? Y después, si usted no considera que esa situación hace que usted, aspirando a un cargo que de acuerdo a esta normativa establece la paridad de género, no cree que está violando esa norma. ¿Qué garantía me da si usted se presenta a un cargo que de por sí ya significa que debe cumplir otros requisitos, que debe ser esencialmente respetando las normativas ocupado por una mujer? ¿Qué garantía me está dando usted si con su postulación
está haciendo caso omiso al cumplimiento de estas mandas o de estas leyes y se presenta, violando, desde mi punto de vista, lo que establecen las mismas. Entonces, si usted aspira a un cargo que su máxima responsabilidad es el dictado de justicia, ¿cómo acredita su idoneidad en este sentido cuando se presenta un cargo que, de acuerdo a las normativas, estarían siendo violados? Y la última, usted públicamente se ha expresado en forma crítica contra el modelo constitucional de juzgamiento penal que constituye el sistema acusatorio, al exponer en un conversatorio organizado por el CARI en el año 2023, que este sistema, respecto a la criminalidad organizada, no nos pone en una situación peor. En ese entonces, si bien usted era juez y no era candidato a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo pretende conciliar su visión negativa del sistema acusatorio con la manda constitucional que así lo impone y la jurisprudencia de la misma que la Corte tiene al respecto, si usted pretende llegar? Y por último, y la última, y uno de los más fuertes cuestionamientos con los que se lo vincula es con la demora en la tramitación de causas de corrupción, la ineficacia en la resolución de esas causas, encabezando el podio en ambos casos el obtener el mayor porcentaje de casos sin respuesta y causas por corrupción con demora de más de 6 años. Independientemente de que el fuero de Comodoro Pi no actualiza sus estadísticas del año 2012, usted como titular del juzgado 14 o eventualmente de los otros juzgados que tiene a cargo, tiene como práctica habitual la confección de estadísticas internas detallando la cantidad de causas ingresadas, causas en proceso, causas resueltas, archivadas, apelaciones y revocadas. ¿Utiliza algún protocolo de clasificación en las causas ingresadas a estudio, ya sea por el delito, por la urgencia, si hay menores, casos de corrupción? ¿Y desde qué juez en Comodoro Pi, en cuántas causas se excusó y por qué quienes estaban involucrados en la causa, o en cuántas causas los recusaron y se aceptó la recusación, si es que usted lo recuerda? ¿Y a qué atribuye esto, por último, y con respeto se lo digo, ostentar el indeseable título de ser el juez más ineficiente de Comodoro Pi? Gracias. Le agradezco, senador. Respecto de los DNU, es la respuesta que lo mismo que le había dicho antes, está establecido. Usted me hizo una pregunta en particular por los DNU, que ahora le voy a decir lo que pienso, pero básicamente la jurisprudencia de la Corte lo que sostiene es que las condiciones de validez de los DNU tienen, en primer lugar, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución. Vale decir, por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriera en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital. Y segundo, que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con la demanda en el trámite normal de las leyes. La pregunta adicional que usted me hacía era respecto de si me parecía que era constitucional la reglamentación de que con la aprobación o con la falta de rechazo de ambas cámaras el DNU mantenga la vigencia. A mí me parece que eso es una discusión que tiene que tener el Congreso respecto de esa situación. Y si se judicializa, hasta este momento esa judicialización no se ha dado, sí es una situación que probablemente tenga que resolver la Corte. No puedo. Sí, yo tengo una opinión formada por eso, pero no la puedo volcar antes de una situación. Por favor, espere su turno. Con respecto al decreto 70/23, si es que me lo puede contestar o no. ¿Usted cree que están dadas las condiciones o estaban dadas las condiciones en ese momento? Yo considero que no, pero quiero saber su opinión para el dictado de ese decreto, con lo que implicaba o que implica el decreto 70/23 con modificación de gran cantidad de leyes y cosas. Si usted me la puede dar, realmente me gustaría saber su opinión.
Sí, no se la puedo dar porque no formó parte de una evaluación que yo haya hecho hasta el momento de manera exhaustiva, que creo que es la responsabilidad que tienen los jueces cuando tienen un caso y sobre todo con la gravedad que tiene, invalidar el acto, uno de los actos de cualquiera de los otros dos poderes. Respecto de la consulta que me hacía respecto de la causa que denunció, sí, digo el nombre porque primero porque está en la pregunta y segundo porque es el denunciante. Se trata de un proceso judicial en curso que está en plena etapa investigativa, donde el denunciante se encuentra legitimado como querellante con acceso pleno al expediente judicial y con el debido control que prevén los mecanismos de administración de justicia, donde interviene el Ministerio Público, Fiscal y la Cámara Federal. También intervienen otros magistrados de delitos que son investigados en otras jurisdicciones de otra competencia, con otra competencia. Entiendo que en los casos judiciales, al existir diversidad de partes, muchas veces las decisiones de los magistrados se ven sometidas a la disconformidad de alguna de ellas, pero es justamente por ello que en este, como en cualquier caso judicial, hay controles de las siguientes instancias. De su relato lo que surge es que yo emití una opinión sobre el mérito de una investigación y que la Cámara de Apelaciones consideró que la investigación era insuficiente hasta el momento o que debía tomar algunas medidas adicionales. También le digo, porque se trata de una investigación especial, que hay mucha información en el expediente que no puedo compartir. Y actualmente está en trámite con medidas probatorias en curso y mi función hoy como juez federal de primera instancia es velar por el curso de esa investigación. Hay investigaciones sobre otros delitos en otras competencias de los que puede haber sido víctima el denunciante y la investigación de los hechos que él denuncia está delegada en el fiscal y está siendo investigada. Esa es la garantía aparte que tienen las partes de discutir y participar en el proceso. Respecto de las cuestiones de género, yo no tengo más argumentos para ampliar lo que le dije. Tengo una acabada comprensión de esa problemática y puedo comprometer mi perspectiva. El resto de las cuestiones yo no puedo dar explicaciones de la propuesta ni de la facultad que utilizó el Poder Ejecutivo. Sí, para mí es muy importante la otra pregunta que tiene que ver con el sistema acusatorio, con una opinión que yo volqué en un conversatorio del CARI y que con solo mirar lo que yo opiné ese día, que fue presentado y publicado, cuestionado, incluso por mis colegas y por fiscales con los que tuve la oportunidad de discutir, no era el sistema adversarial. De hecho, yo firmé originalmente una propuesta con otros jueces y otros actores de la vida jurídica para que se pase a un proceso adversarial. De hecho, durante esta misma audiencia dije que el proceso adversarial viene a resolver muchas de las cuestiones que los procesos de prueba legales o los procesos mixtos tienen respecto de la demora y de la falta de principios de oralidad. Porque la oralidad no es solamente que se hace en una audiencia pública, sino tiene principios de celeridad. Y los procesos adversariales tienen una gran ventaja que tiene que ver la forma en la que, no solamente en que separa adecuadamente los roles de investigador y de quién juzga y de quién investiga, sino que aparte tiene otras implicancias sobre la celeridad o la forma en la que circula y se obtiene la información. Las partes, en este caso la Fiscalía, no tiene obstáculos que los jueces tienen, ¿sí? Los jueces solamente pueden oír a las partes bajo juramento o imputándoles un hecho. No tienen la posibilidad de conversar, no tienen la cantidad de facultades que los procesos adversariales le asignan a las partes. Lo que yo dije en esa oportunidad, y sigo pensando exactamente lo mismo, dije que hay que trabajar con alternativas para los casos complejos, porque solamente con mirar el plazo que establece para la instrucción no cumple con el requisito ni siquiera de habilitar el trámite que lleva un exhorto. Entonces,
Lo que yo dije es que hay que tomar medidas adicionales o regulaciones adicionales para que permita resolver casos complejos. Y cuando me refiero a casos complejos, no me refiero a casos difíciles solamente. Digo difíciles no en el sentido de Dworkin, de categorías de casos difíciles, sino los casos más complejos, que sean localmente complejos o que tengan gravedad. Me refiero a los casos de crimen organizado y de delito transnacional y la mayoría de todos los casos que tengan contenidos económicos que requieran información del exterior. Así que les digo y les aseguro, no solo estoy a favor, yo promoví los procesos adversariales, lo que sí me parece es que deben hacerse adiciones o establecer, como le dije en otros aspectos, lo mismo que yo señalaba respecto de la segmentación de procesos para conflictos menores, para conflictos familiares, para conflictos de tránsito o para conflictos que afectan a la gente, conflictos que se llaman, no sé si correctamente, de menor cuantía o que tienen menor entidad y que deben resolverse más rápidamente, ¿sí? Entonces, resuelve una gran cantidad de casos y nos deja algunos interrogantes para las investigaciones más complejas, que no son la mayoría, sino son las excepciones. Pero ya le digo, una razón simple es el plazo que está establecido como finalización, de inicio y finalización de la investigación, no permite el trámite de un exhorto. De todos modos, hay herramientas, y el Código tiene herramientas, como en los procesos como el mixto, la denuncia, la causa y la investigación empiezan en el mismo momento. Incluso la denuncia es pública antes de que empiece la investigación. En el caso de los procesos adversariales, como en el caso de Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, por poner ejemplos, las investigaciones son efectuadas en general en secreto, tienen una gran reserva de parte del Ministerio Público y son presentadas en los tribunales cuando la investigación está terminada, cuando está completa, ¿sí? Para que entren en la etapa judicial. Hoy, con lo que convivimos es, si denuncian operaciones de lavado, por ejemplo, se publica por una cuestión de transparencia, por una política de transparencia del Poder Judicial, se publica la denuncia antes de que llegue al juzgado a la 1:30 del mediodía, después tiene que ir al fiscal, pasan días y días y la noticia ya está publicada y muchas veces tienen contenido económico en cuentas en el exterior o de organizaciones criminales, ¿sí? Pero mi opinión es completamente favorable al proceso adversarial. Y respecto de la cuestión de la estadística, le repito lo mismo que le decía la senadora Lozada y alguna otra inquietud que tuve al respecto. Tiene los sesgos, le repito los mismos argumentos y efectivamente nosotros en el juzgado tenemos criterios internos de asignación de expedientes por la gravedad. Es algo que es imprescindible, cómo asignar los casos complejos, a qué equipos y cuántas causas al mismo equipo se le puede asignar para no desbordarlo, porque las personas más experimentadas en los juzgados, los que tienen los cargos más altos, los prosecretarios, los secretarios, también tienen la capacidad para una cantidad determinada de investigaciones en curso y para generar ese trámite. Y entonces se van asignando de acuerdo a esos requisitos, sobre todo investigaciones complejas que tienen múltiples partes, múltiples imputados, muchos abogados, varias partes en el rol de querellante y una actividad recursiva fuerte, plena. Así que efectivamente sí tenemos un reparto y una asignación de tareas por la gravedad en las personas que tienen los cargos más altos y tienen mayor responsabilidad dentro de la estructura del juzgado. Espero haberle... El senador Blanco para Sonia. Ahí está. Con respecto al tema, soy reiterativo con el tema de género, pero No. ¿usted no cree que presentándose para cubrir, independientemente que usted no es responsable de estar sentado acá porque usted lo quiso, sino porque el presidente de la Nación es el primero que incumplió las normas vigentes para proponer a un integrante de la Corte, pero usted no cree que aceptando esa postulación está violando las normas vigentes como el decreto y no está dándonos seguridad de que
si no es favorable cuando es favorable para usted, hace caso omiso de las normas y cuando no es favorable para usted, las aplica. No sé si está bien, yo le doy bien hecha la le pregunta. aseguro, sí lo entiendo, le aseguro y le doy mi palabra de que no es así. No quiero rehuir no es que no quiero rehuir su pregunta. Mis apreciaciones la hice, el presidente ejerció una facultad de una manera discrecional. Bueno, y lo que no quiero es entrar en esa discusión sobre si la norma es taxativa y impone eso o no lo impone, porque me parece que es una explicación o una discusión que no debo dar yo. Yo lo que sí no creo es que al haber aceptado esté estableciendo una complicidad con la violación de una norma. Esa es mi respuesta. Tiene la palabra